La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CESIF, ha presentado un estudio sobre el sistema educativo en España a partir de diferentes indicadores oficiales como el Ministerio de Educación o la encuesta de población activa. Se trata de un diagnóstico completo del sistema educativo español y en el que se han detectado sus problemas estructurales entre 2009 y 2025. Este estudio, denominado Informe del Sistema Educativo Español 2009-2025, en clave CESIF, recoge los 5 grandes problemas que castigan la educación en España. Problemas como la interinidad estructural del 30%, falta de inversión real, donde la inflación se come el gasto en educación en los últimos 15 años, fractura entre comunidades autónomas, altas tasas de repetición y privatización silenciosa por falta de inversión. Unas cuestiones, una problemática sobre la que también vamos a poner el foco aquí en Castilla y León. Para ello vamos a compartir los próximos minutos con la presidenta del sector educación de CESIF Castilla y León, Isabel Madruga. ¿Qué tal? Muy buenas. Muy buenas. Bienvenida un día más a la sintonía de Vive Radio. Hemos compartido espacio con Isabel Madruga en diferentes ocasiones. Hablábamos hace bien poco, hace unas semanas, en relación a esas agresiones que sufrían los docentes, los profesores y las profesoras aquí en la comunidad. Y esta vez tenemos que poner el foco, Isabel, en otra cuestión. En este informe del Sistema Educativo Español 2029-2025 en clave CESIF, que arroja conclusiones muy interesantes y que, pues pone el foco en esos 5 grandes titulares que acabo de comentar, ¿verdad? Efectivamente, nos centramos en esos 5 grandes ejes, digamos que grandes nudos que se interrelacionan entre sí y que nos muestran la foto fija en este informe que llevamos trabajando en él, pues prácticamente un año, y nos muestran una realidad del sistema educativo que no se había plasmado hasta la fecha, y es el informe más completo en los últimos 16 años. En Castilla y León nos arroja datos muy interesantes que si te parece desgranaremos. Sí. Nos habla de la tasa de interinidad de un 34,73%, gasto por alumno 8.143 euros en 2024 en Castilla y León. El abandono escolar está en un 10,23% y la tasa de paro en un 8,36%. Es muy importante destacar que estos datos están extraídos todos ellos de fuentes oficiales. No nos hemos inventado nada, hemos recopilado datos y los datos son los que nos dan las conclusiones y los que fundamentan las reivindicaciones que CESIF lleva demandando durante lustros. En esta nota de prensa, en esta información que habéis compartido en las últimas horas, habláis directamente, Isabel, de datos inaceptables, poniendo el foco en la interinidad. Estamos hablando de un 34% en Castilla y León, es decir, ha crecido más de 4 puntos respecto a los datos del año 2020, y habláis eso de una situación inaceptable en la que trabajan los profesores, los docentes aquí en la comunidad. Eso es, recordamos que en Castilla y León rondamos el 35%, insisto, con las cifras oficiales del propio Ministerio de Función Pública, y en España 1 de cada 3 docentes es interino, hablamos del 30,02%, y esto cuadruplica el límite europeo del 8%, y es evidente que sin plaza fija, que sin plaza estable, no se pueden desarrollar los proyectos educativos estables. Nosotros lo relacionamos o lo queremos incardinar dentro del estatuto docente, porque consideramos que el docente tiene que estar estabilizado y reconocido. Desde la ley 2021 del año 2021, diciembre del 2021, ya marcaba que en enero del 2025 tenía que estar cumplido ese objetivo de bajar la temporalidad por debajo del 8%, y lamentablemente no se está cumpliendo en ninguna comunidad autónoma, tampoco en Castilla y León, especialmente en secundaria y otros cuerpos, y esto pasa obligatoriamente por ofertas de empleo público y convocatorias de oposiciones anuales y homogeneizadas, es decir, que se ha perdido ya el calendario que había de oposiciones en todas las comunidades autónomas, con el acompasamiento de los cuerpos y las convocatorias se ha perdido. Entonces ahora lo que hace falta es que se pongan de acuerdo todas las comunidades autónomas y convoquen de forma sistemática para reducir la temporalidad
todas las plazas suficientes sin tasa de reposición para cubrir las necesidades del sistema educativo. Y esto también hay que relacionarlo con la falta de atracción del talento que tenemos también en Castilla y León. El profesorado no está reconocido, no está valorado y faltan docentes, especialmente en secundaria, como comentaba anteriormente, y en formación profesional faltan docentes en las listas de interinos porque no es atractiva la profesión docente. Por tanto, hay que analizar por qué y prestigiarla debidamente, comenzando, como no puede ser de otra manera, por una recuperación salarial y equiparación con otras comunidades autónomas. Estamos hablando que 1 de cada 3 docentes son interinos y lo comentabas, Isabel, hablabas ahora también de esa equiparación salarial. Es otro de los principales problemas, esa brecha salarial que existe entre los territorios españoles. En Castilla y León, de media, los docentes cobran 124 euros menos al mes que la media nacional, y si lo comparamos a lo mejor con otras comunidades punteras, como puede ser, por ejemplo, el País Vasco, esa diferencia todavía es mayor. Es otro de los grandes problemas que señaláis y que sería muy importante, como es lógico, bueno, pues ponerse a trabajar sobre ello lo antes posible. Es un problema esencial. De hecho, en Castilla y León tenemos unos resultados educativos buenos, pero es no gracias a decisiones políticas, sino gracias a los grandes profesionales que ejercen su impecable labor en Castilla y León. Porque es cierto que cuando comparamos los resultados en este informe en cuanto al bajo rendimiento en PISA, en matemáticas, el abandono escolar temprano, que se sitúa cerca de la media europea, son buenos resultados, pero el profesorado está muy mal pagado en comparación con otras comunidades. Hablabas de 124 euros al mes, en ese caso es de docentes del cuerpo de maestros con 15 años de experiencia, y son 124 euros menos al mes, menos que la media nacional. Como bien indicabas, si nos comparamos con otras comunidades podemos llegar a una diferencia de hasta 800 euros de diferencia al mes, pero es que en secundaria y equivalentes, formación profesional en otros cuerpos, secundaria y otros cuerpos, como se denomina, estamos hablando de una diferencia en un docente con 15 años de antigüedad de 148 euros menos al mes. Son 12 meses al año, con lo cual pues es una diferencia absolutamente inaceptable, siendo cuerpo nacional, con la misma titulación, el mismo acceso y la misma profesión. Por eso nuestra reivindicación fundamental y esencial es la necesaria equiparación retributiva del profesorado de Castilla y León con las comunidades autónomas con las retribuciones más altas, y aprovechamos que nos dais voz para hacerlo extensivo al nuevo gobierno cuando se constituya, que esperemos sea lo antes posible y se ponga a trabajar en estas demandas. Pese a estas diferencias entre comunidades, entre territorios y estos problemas que denunciáis, Isabel, desde CESIF, y lo estabas comentando también en la anterior respuesta, el abandono escolar aquí en Castilla y León está entre los más bajos de España, rozando ese objetivo europeo del 9%, algo que habla muy bien del trabajo y de la labor de los docentes que, pese a todas esas dificultades, desarrollan su trabajo bueno, pues con la mayor profesionalidad en el día a día. Eso es, el abandono escolar está entre los más bajos, está en un 10,23%, el objetivo de la Unión Europea, marcado en la Agenda 2030, es del 9%, pero sí que somos conscientes de que es gracias al profesorado, y estas cifras podrían ser mucho mejores si se facilita que haya apoyos, que haya desdobles, que haya una mejora en la atención a la diversidad, que también llevamos años demandando, orientadores suficientes. En este informe hablamos de la necesaria dotación de un docente por cada 250 alumnos en secundaria y un docente por cada 350 alumnos en primaria, y también del establecimiento de una ratio máxima para los maestros especialistas en audición, lenguaje y pedagogía terapéutica, que parece mentira, pero con lo que está subiendo la atención a la diversidad y esas necesidades educativas especiales, no está marcada por ley, no existe ni siquiera funciones ni una ratio máxima para estos especialistas, y el abandono escolar se erradica así, con una orientación educativa, con apoyos, refuerzos, desdobles, que muchas veces no se pueden llevar a cabo porque no hay docentes suficientes. Y esto también nos lleva a relacionarlo con el gasto por alumno en Castilla y León, que comentábamos que es de 8.143 euros en 2024, pero ha caído un 0,2% en términos reales, y sí que está por debajo de la media nacional de un 0,3%. Es decir, que hace falta
falta un esfuerzo y un refuerzo, pero no en el papel, porque vemos que no llega al aula. Y en Castilla y León esa necesaria inversión para más recursos y ese necesario incremento para reforzar el sistema educativo público es esencial para cumplir con los objetivos europeos de la Agenda 2030. Una última cuestión, Isabel, porque este miércoles CESIF va a organizar una jornada autonómica sobre educación. Van a estar presentes los delegados de las 9 provincias de la comunidad para analizar la situación actual en Castilla y León y también, lógicamente, para analizar este informe del sistema educativo español 2009-2025 en clave CESIF. En esa nota de prensa, Isabel, pedís un pacto de Estado por la educación y también mencionabas antes el hecho del nuevo gobierno en Castilla y León cuando se conforme, y me imagino que tengáis pendientes y previstas reuniones, encuentros con el futuro consejero, la futura consejera de Educación aquí en la comunidad. ¿Qué reclamáis directamente y qué tenéis previsto pedir en este caso al próximo Ejecutivo en Castilla y León? Pues evidentemente nuestra primera petición va a ser que comience cuanto antes la negociación de esta necesaria equiparación salarial para el profesorado de Castilla y León, pero también se tiene que avanzar en el acuerdo suscrito el pasado 22 de septiembre del año 2025, en el cual se marcaban hitos importantes como la mejora de atención a la diversidad con más dotación de orientadores a LPT. Evidentemente nosotros pedimos esa dotación de equipos de orientación completos, por ejemplo, con especialistas también suficientes de servicios a la comunidad, pero hay dos cuestiones muy importantes que se contemplaron como compromiso y así aparece publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León, que son la reducción de jornada lectiva de mayores de 55 años sin pérdida retributiva y el reconocimiento de la función tutorial. Tenemos que comenzar a trabajar cuanto antes porque en ese Boletín Oficial de Castilla y León se establecía que tenían que ser una realidad para el curso 2026-2027. Por tanto, nos parece fundamental comenzar a trabajar en eso cuanto antes. Vamos a analizar este informe y vamos a analizar cómo la educación no ha revertido los recortes desde el año 2010, por eso comenzamos en el año 2009 este origen del informe del sistema educativo y ver cómo se pueden recuperar las condiciones laborales del profesorado que representamos y también la negociación que sí que hubo en aquellos momentos, porque el acuerdo, más importante que se firmó en el ámbito educativo en Castilla y León data del 2006. Nunca hemos vuelto a llegar a un acuerdo de mejoras en Castilla y León. Y ahora es cuando toca prestigiar esa labor de la negociación, de la representación del profesorado y ubicar al docente en el centro del sistema educativo, que es quien de verdad está a pie de aula y que tiene que desarrollar su labor en condiciones óptimas, porque no es así. También abordamos, con esto finalizo, porque si no, no nos daría para mucho la necesidad de llevar a cabo un plan de rehabilitación de los centros, porque hemos detectado que los centros no cumplen con esta normativa europea de climatización, de ventilación. Entonces hay que hacer una reforma integral del sistema con esos 5 nudos de los que hemos hablado que están interrelacionados y poniendo soluciones concretas que CESIF temporaliza hasta alcanzar el 7% del PIB de inversión en educación. Isabel Madruga, presidenta del sector educación, CESIF Castilla y León, gracias por estos minutos en Vive Radio y estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.